Ya está. Desde Venezuela, muy bien, buenas noches. Auxiliar. Parvularias en Ecuador, me parece, ¿no? De educación inicial. Sí. Judith, un gusto. Pueblo Libre. Ah, sí, Judith, muy bien. Sí, ya tuve una alumna también que era de allí y mencionó esa palabra que era nueva para mí. Pues ya me la aprendí. Muy bien. Listo, voy a compartirles la pantalla. Bueno, ya nuestra coordinadora me presentó. Mi nombre es Jessica. Así que con gusto, con toda confianza, por favor, como se comunican, levantan su manito si quieren hacer preguntas. El curso, la primera parte es bastante sencilla. Vamos sí a hablar un poquito en global, lo que vamos a ver estas cinco fechas que nos vamos a reunir. Pero ya a partir de la segunda clase vamos a hablar detenidamente por cada aspecto que ya les ha comentado nuestra coordinadora en el temario. Bien, así que esta clase es cortita también para ir hablando, para ir conociéndonos, para que ustedes participen, ¿no? Para que cuenten un poco sus experiencias también. Y voy aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, voy a ponerla así. Listo. Muy bien. Vamos a hacer un juego. ¿Listo? ¿Están preparados? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Hay 3 respuestas, ¿ya? Así que hay incluso más, creo. Van a mirar este numerito que está en el margen izquierdo, ¿ok? Y solo moviendo 2 fosforitos, 2 palitos de fósforo, es decir, con solo 2 movimientos, ustedes tienen que lograr que ese número se incremente. ¿Listo? Con solo 2 movimientos. A ver, vayan haciéndolo en sus casas, ese reto. Está fácil, así que no creo que les tome más de un minuto. ¿Ya? Vayan haciendo, piensen. ¿Qué palitos moverían para poder incrementar el valor de 97 a más? ¿Ok? De 97 a más. ¿Qué palitos moverían? A ver, ¿quién tiene ya la respuesta? ¿Quién tiene por ahí algunas opciones? A ver, Natalia, te cedo la palabra. Puedes abrir tu micrófono. Acá hay una lucecita que está molestando. Miss, buenas noches. Buenas noches, Natalia. En L el número 7. El número 7. ¿Este de aquí lo mueves? Sí, en L. En L, ¿cómo así? Para aumentar 2 palitos más. No. Tienes 2, 4, 6, 8, 9 palitos. Moviendo 2 palitos, de los que tienes aquí, moviendo 2 palitos, tienes que conseguir que se incremente el número. Por ejemplo, si yo muevo este palito, y lo pongo aquí, no estoy incrementando, más bien está bajando el número, ¿verdad? Porque sería 81, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la solución? A ver. Pero bien, Natalia, vale, válido la participación. A ver, Teresita. Ya. ¿Quién me dijo 107? Miriam, a ver, explícame qué es lo que hago para mostrarlo, ¿ya? 177, dicen. A ver, ¿cómo hacemos el 177? Y 107 también. A ver. Ya, el 107, a ver, explíquenmelo, el que me ha escrito 107. 177, sí, es un número que podemos hacer.
131, válido. A ver, ¿quién se anima a explicar qué es lo que se hace? Ya tienen los números. Ahora, ¿quién da la explicación? Natalia, tienes todavía tu manita levantada. ¿Quieres volver a participar? No, Miss, todavía. Perdón. Ok. ¿Puede ser 911? 911. Sí, claro que sí. A ver, Jorge. Ya está. Muy bien, Judith. A ver, ¿quieres abrir tu micrófono? Muevo la parte superior del medio. 371, dicen. ¿No escuché? ¿371? Sí, 371. A ver, ¿qué palito muevo? Este de aquí lo tengo que mover para que se haga 3, ¿cierto? Este. Sí, ese de ahí y el de la parte de abajo y lo coloca acá y sería 371. Ya, pero si muevo este y el de la parte de abajo ya no sería 3. Me No, quedaría... no, ese no, ese no. El de... sí. Me equivoqué, perdón. Ya, pero es válido, ¿ah? Sí queda, no 371, pero por 300 va. A ver, Leticia dice, muevo la parte superior del medio del 9. Este, ok, y la parte del medio lo convierto en 1. Así me queda 177. Ya, a ver, muevo la parte superior del medio. Esta y esto, ¿verdad? Estos dos los mueves y luego los unes acá. 1 y 1. 171. Ya, también 711. 711, a ver cómo hacemos el 711. Quito de acá, quito este y pongo aquí, ¿no? Ya, muy bien, ya están. Pero ya lo han hecho la mayoría. Perfecto. Entonces voy a quitarles la imagen. Yo lo había resuelto con 311. ¿Lo observan? ¿Sí? 311, ¿no? ¿Qué hice? Quité este palito. Este de aquí lo quito. Le quito el palito de arriba al 7 y formé un 1. ¿Me escucharon? Por acá me salió un mensajito que se me cortó el internet. ¿Me lograron Sí, escuchar? 311. 311, muy bien. Por ahí decían, ¿no? También hay el, ¿qué me dijeron? 711. A ver, vamos haciendo el 711. ¿Ya? Entonces, uno va aquí, este de aquí va por acá. A ver, 711. Entonces, igual lo dejo aquí, quito esto, ahí van 2. Para que sea 700 tendría que quitarle acá, pero ya son 3 movimientos. O quizás este por aquí. Este aquí. Ya. Y este por acá. 771. Bueno, ahí como que da. ¿Cierto? En que el 7 por acá va a variar. Ya. Ok, son formas. Muy bien. Sí, perfecto. Ya, es válido. 114, a ver, 114 dice. Veamos. 114. 114. A ver, ¿cómo has hecho el 114? Me imagino, 114. Este es del 7. Este de por acá. Ya no da. Son más movimientos.
son más movimientos. No da, el 114 no me da. A ver si me lo plantean. De repente, 471, perdón, 471, ¿sí? 471. A ver, con 471 tendría que mover este de aquí. A ver. Quitar este. Lo volteo. Acá. Y le quito el de abajo. Ese sí. Correcto, muy bien. Ahí sí da 471. 311, 471. Por ahí vi que algunos me dijeron un 0, creo que me dijeron. A ver. 107. Para el 107 movería los dos palitos de abajo del 9. Estos palitos de abajo del 9, 1. Ya, y lo pongo delante de un 0 como un 1. Pero ya serían 3 movimientos. Porque vas a mover este de aquí, ¿cierto? Mueves este de aquí abajo para formar el 0, ¿cierto? Haces esto. Y luego 107 dices, ¿no? No, y de ahí ¿dónde pongo el otro? Ya, pongo acá el 1, pero me falta para completar el 1. Son 2 movimientos nada más. 2 movimientos. Sería 511 también. 511, sí, es correcto. Muy bien. Ahora sí, ya tengo su atención, ya los hice practicar, ya ustedes intentaron, ya se dieron cuenta si han errado o si consiguieron, han pensado distintas maneras de llegar a la solución, siempre siguiendo la consigna, ¿cierto? Han ensayado, han imaginado nuevos números, pero se dieron cuenta que por allí eran más movimientos, ¿correcto? Muy bien, 114, ya está, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, voy a compartirles esta pantallita ahora. Lo que vamos a ver hoy es de qué se trata la psicología educativa. Y el ejercicio que hemos hecho al inicio es un ejercicio que nos permite dos cosas. Nos permite dirigir nuestra atención y nos permite una parte que no se ve, que es lo emocional, que es la capacidad de logro. ¿Ok? Entonces, ahorita hemos aprendido, hemos desarrollado dos pequeños conceptos que son importantes en lo que va dentro del desarrollo o dentro del aprendizaje y sobre todo dentro del papel que desempeña el psicólogo en las escuelas. ¿Bien? Así que vamos a empezar nuestra sesión. No pensé demorarme mucho. Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión hoy haciendo un pequeño recorrido de lo que vamos a ver en estas 5 clases. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender unos conceptos básicos importantes para mí, que ustedes también los conozcan, que es aprendizaje, que es enseñanza, qué significa el desarrollo cognitivo y el desarrollo social y emocional. Así un poquito de conversación también para ver qué es la psicología educativa y cuál es la importancia dentro de las instituciones, ¿ok? Educativas, ¿ya? Vamos a ver por aquí unas pequeñas teorías, cómo se aplican estas teorías y unos enfoques contemporáneos que están muy en boga, ¿ok? Entonces, vamos a explorar este fascinante mundo que es de la psicología educativa y sobre todo cómo es que el trabajo del psicólogo dentro de las instituciones impacta en el desarrollo del docente, ¿ok? La función principal que tiene la psicología en el ámbito educativo es entender cómo es que nosotros aprendemos, ¿ok? Cómo es que la persona aprende, qué está involucrado en el aprendizaje. Y cómo la psicología no es que exista educativa, no es que exista organizacional, no es que exista clínica. La psicología es una sola, solo que en el ámbito en el que se desarrolla o por el ámbito en el que se desarrolla, se le va reconociendo de esa manera,
¿ok? Hay psicología forense, sino que se especializa en ciertas ramas, ¿ok? Entonces, la psicología educativa es una rama de la psicología que investiga la forma en cómo nosotros, los seres humanos, aprendemos. Y sobre todo, cómo aprendemos dentro del contexto educativo, ¿ok? Dentro de este aprendizaje no solamente está el hecho de adquirir información, sino también se evalúa o se toma en cuenta cómo se logra el desarrollo de las habilidades, cómo se logra el desarrollo de las actitudes a lo largo de su vida escolar y más, ¿ok? Entonces, nosotros como psicólogos educativos vamos investigando los temas como, por ejemplo, la motivación, las capacidades desarrolladas en la parte cognitiva, tomamos en cuenta las diferencias individuales, cómo esto impacta en el rendimiento académico de los estudiantes y también cómo impacta la interacción en el aula, ¿ok? Porque no solamente el conocimiento es cómo se llevan estos muchachos, ¿no? Cómo se entienden, y no solo los alumnos, sino también los padres, ¿no? Los padres de estos, ahora mucho más porque a raíz de pandemia, pues, ¿no? Se involucró a los padres, se les involucró y se les pidió o fue necesario que los padres se involucraran mucho más en la educación de sus hijos, ¿no? Y sobre todo que entendían de qué se trataba. No es fácil enseñar, ¿no? La docencia no es nada sencillo. O sea, si un padre se dedica a enseñarle a un niño, es manejable, pero enseñarle a 30 personas dentro del aula y sobre todo observar que la interacción, ¿ya? Y buscar que la interacción entre estos estudiantes genere o que sea mucho más pacífica o que sea llevadera y que genere la menor cantidad de fricción y e inconvenientes, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros también vayamos viendo cuál es la interacción en el aula. Para esto es importante para generar el aprendizaje y sobre todo para la labor de enseñar, es importante que tengamos en cuenta estos 5 aspectos, ¿ok? Yo les he puesto aquí mediante una ruedita para mí dentro de mi proceso de aprendizaje, dentro de la experiencia. Para mí es súper importante, por ejemplo, que en primera instancia se analice quién es tu aula, ¿ok? ¿Quiénes conforman tu salón? Por aquí veo una manita levantada. Judith, ¿tu mano está levantada de la actividad anterior o es para comentar algo de lo que estamos hablando ahorita? La voy a bajar. Si es que quieres intervenir ahorita, vuelves a subirla. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Entonces, les platicaba un poco de la experiencia y por qué para mí es importante, por ejemplo, analizar, o sea, conocer, saber quiénes están frente a ti, ¿no? Saber cómo es que estas personas procesan la información, cómo es que construyen su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, lo que yo empecé haciendo con ustedes, me presenté, por ahí les pregunté qué estaban haciendo, a qué se dedicaban, desde dónde venían, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber a quién le estás hablando, porque es importante saber a dónde va, a qué tipo de personas, a dónde va a llegar el mensaje que tú vas a enseñar. ¿Listo? Cuando digo tipo de persona me refiero a cómo aprende esta persona, cuáles son sus intereses, ¿no? Cuáles son sus pasiones, cuáles son sus herramientas que tiene esta persona. Entonces, todo eso es importante de encontrarlo y de escudriñarlo mediante el análisis, de saber cuál es la forma en que procesa la información mi estudiante. Luego que yo ya identifiqué cómo mi estudiante aprende, voy a identificar los factores que van a influir en su rendimiento académico. Y esto tiene que ver con la motivación, ¿ok? Era otra de las cosas que me lo contaban a medida que ustedes me iban diciendo de dónde son. Estoy aquí, recuerdo, ¿no? Estoy aquí porque quiero entender a mi adolescente. Entonces, su motivación es poder entender qué está pasando con su hijo y de pronto ayudarle, ¿cierto? Entonces, esta identificación de factores van a influir en la motivación, van a influir en cómo es esta persona
va a procurar aprender. En cuanto a la verificación, ¿no? Para saber si es que el trabajo que estoy haciendo está siendo eficaz, si es que el trabajo que yo estoy haciendo está generando impacto, ¿no? Está cambiando comportamientos, es importante que yo sepa cómo voy a evaluar. Entonces, la evaluación y el diseño de las estrategias para poder evaluar, ¿no? Y también para mejorar el aprendizaje es otro de los factores, es el tercer factor que yo considero importante, ¿ok? Conozco quién es mi aula, identifico cuáles son sus motivaciones, ¿no? Identifico cuál es su fin, qué lo motiva, qué lo mueve. Tercero, evalúo o diseño mis rúbricas o mis evaluaciones a medida de la clase que tengo, ¿ya? Y sobre todo, también evalúo mis estrategias pedagógicas. O sea, lo que yo estoy haciendo, ¿está rindiendo frutos? Sí, ok, entonces sigo. Lo que yo estoy haciendo, ¿está rindiendo frutos? No, por lo tanto, significa que debo cambiar. A eso es la evaluación, es de doble cara, ¿no? La evaluación a mis estudiantes para verificar que aprenden y la evaluación de mis estrategias para saber si está generando los cambios y el impacto que yo diseñé. El cuarto objetivo es atender la diversidad, es decir, entender cuáles son las necesidades educativas de mi aula, conocer cuáles son sus diferencias individuales, saber cuál es su estilo de aprendizaje. Y algo que aprendí durante este año, por ejemplo, era que enseñarles a los estudiantes desde inicios de años estilos de aprendizaje, a que vayan identificando qué estrategias, qué modelos van a adoptar en ciertas situaciones para estudiar, ha sido de lo más beneficioso, ¿no? Porque esto ha permitido que los mismos estudiantes puedan elegir qué tipo de aprendizaje se acomoda de acuerdo a sus herramientas, ¿ok? Por ejemplo, este año trabajé con unas estudiantes, ¿no? De secundaria. Y el cambio de primaria a secundaria fue complicado. ¿Por qué? Porque viene de otro tipo de exigencia, ¿no? De repente más sencilla, el trabajo es un poquito más individual, en cambio la secundaria es de bombardearte y de pasar de una escuela normal a pasar a una escuela que es con la metodología universitaria, entonces mucho más, ¿no? De cierta manera, a la niña le había dado ansiedad, ¿no? Sentía que no le alcanzaba el tiempo, dormía poco, estaba desorganizada. Entonces, cuando llega a consulta, ¿no? Cuando llega para las asesorías, lo primero que le digo, enséñame de qué forma estudias, ¿cómo estudias? Y dijo, no, me siento y cojo mis cuadernos y pinto y dibujo y eso es mi forma de estudiar. Ok, solo haces tareas. Los días que no tienes tareas no estudias. Sí, los días que no tengo tareas no estudio. Entonces le dije, no estudias. Tú lo que haces es deberes, pero no estudias. Entonces, ¿cuán importante fue enseñar los métodos de estudio? ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a atender esa diversidad, esa capacidad de que el mismo estudiante escoja cómo debe estudiar. Y no digo que la memorización sea lo más importante. Para mí la memorización, por ejemplo, en datos históricos es importante, pero yo no puedo memorizar las matemáticas, yo no puedo memorizar las ciencias, yo no puedo memorizar las letras, tengo que razonarlas, sobre todo las matemáticas. Entonces, un método de estudio exige o se requiere para poder saber, ¿no? Para poder atender, para poder entender también cómo yo aprendo. Y el quinto aspecto es la promoción del clima emocional. ¿Y qué significa esto? Promover una buena convivencia dentro del aula. ¿Okay? ¿Cómo voy a atender conflictos? Y si se dan cuenta, todo el curso gira en torno a estos objetivos. Primero, entender cuáles son
qué clase tengo, ¿no? Identifico cuáles son sus gustos, sus preferencias, atiendo sus necesidades, ¿no? Y luego promuevo un ambiente adecuado, un clima positivo, le decimos, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante vaya con ganas de poder aprender, para que el estudiante se levante por las mañanas y diga, hoy me toca escuela, y se sonría, y no, hoy me toca escuela, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Que nosotros podamos promover que la escuela sea un lugar seguro sobre todo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo como docente no puedo generar esto? También puedo hacerlo desde mi rol de padre, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Cómo motivo a mi estudiante? ¿Cómo le inculco? ¿Cómo busco que el estudiante tenga este gusto por aprender? Miren, que el aprendizaje es una capacidad innata del ser humano. O sea, los seres humanos somos curiosos y la curiosidad permite que aprendamos. La curiosidad, el explorar, el mirar, el hacer, el deshacer, permite que nosotros vayamos aprendiendo. Y aquí quiero enlazar este comentario con este concepto, ¿no? Del aprendizaje. Miren, dice, el aprendizaje es un cambio permanente en el comportamiento. ¿Y qué significa que sea un cambio permanente en el comportamiento? Que es un cambio y es un proceso duradero, pero recalco la palabra proceso. Es decir, que no se va a dar de la noche a la mañana, va de manera paulatina y se va a alimentar de la dedicación, del esfuerzo, de la perseverancia, de que día a día se vayan formando estos hábitos. Entonces, para que el aprendizaje se pueda generar y para responder esta pregunta que les decía, yo como padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo le guste estudiar? Bueno, desde pequeños se van creando los hábitos. Y lo segundo es nunca, por nunca asociar el estudiar o leer o el hacer las tareas como un castigo. No sé si a ustedes lo habrán notado, como por ejemplo, cuando los chicos ya que están en casa, ¿no? Están de repente por ahí echados, están perdiendo el tiempo, están jugando y surge este comentario, ¿no? Ya habrás estudiado. O ya, deja de estar allí y vete a estudiar. O sea, le quitamos de la actividad placentera y le decimos, ok, vete a estudiar. La relación que la persona va generando es estudio, es molestia, estudio es castigo. Entonces, esa asociación que se va haciendo de manera inconsciente, a la larga nos pesa. ¿Por qué? Porque lo comparamos o lo relacionamos con estudiar es tedioso, estudiar es un castigo. Cada vez que me decían, cada vez que yo estaba feliz tenía que ir a estudiar, ¿no? Entonces, ese es un error que cometemos muchos padres. El asociar o el quitar de la parte placentera para estudiar. No sé si a ustedes les habrá ocurrido o de repente lo han hecho alguna vez o de repente a ustedes les hicieron eso, ¿no? Cuando estaban contentos, cuando estaban jugando, cuando estaban en su momento de ocio, les dijeron, ¿no? ¿Por qué no te pones a estudiar? Entonces, esta asociación que se hace es la que con el tiempo se va haciendo una carga, se va complicando. Entonces, el resultado del aprendizaje, ¿ok? El resultado directo de la experiencia no solamente va a impactar en el crecimiento biológico, sino también en los cambios temporales, ¿ya? Por ejemplo, un cambio permanente es cuando se aprende a manejar bicicleta, ¿ok? Es un cambio, es un aprendizaje que va a perdurar en el tiempo, ¿listo? Un aprendizaje por experiencia, puede ser, por ejemplo, el aprender a cocinar, ¿ok? Tú vas observando, ¿no? Vas mirando cómo lo hacen y a través de la interacción con el entorno, tú vas aprendiendo. Y luego practicas, y luego observas, y luego practicas. Entonces, ahí aprendes a través de la experiencia. El montar bicicleta también podría ser
un aprendizaje por experiencia, ¿ok? Y el aprendizaje, ya les expliqué el permanente, ¿no? Que es el que perdura con el tiempo. Entonces, cuando la experiencia es más llevadera, cuando la experiencia es más gratificante, el aprendizaje se hace perdurable, o sea, se mantiene en el tiempo. ¿Listo? La enseñanza, en cambio, la enseñanza es el proceso que tiene intención, ¿ok? Y que sobre todo es sistemático. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es guiar y facilitar el aprendizaje de las personas que están a tu cargo. La enseñanza es, digámoslo así, esto es el aprendizaje, es el otro lado de la monedita, que es la enseñanza. Una moneda, una carita es aprendizaje y la otra carita es la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que busca la enseñanza es crear estas condiciones que le puedan proporcionar a la persona o que le puedan proporcionar al aprendizaje las herramientas necesarias para que ellos puedan construir su propio conocimiento, ¿ok? Y sobre todo alcancen metas. Para que se pueda dar la enseñanza, ¿ok? Es importante que nosotros determinemos los objetivos, por ejemplo, ¿ok? Determinar los objetivos tiene que ver con qué información necesita aprender. ¿Y esto quién se los da? Alguno de ustedes ya está en aula, me parece, ¿no? ¿Quién te da los objetivos? La currícula, ¿cierto? La currícula te da los objetivos. Entonces, como tú ya tienes el contenido, tienes el objetivo, lo que queda es diseñar la estrategia o diseñar la metodología o métodos didácticos que van a ser más efectivos para tu aula. Ahora, ¿cómo puedo diseñar esto si yo no conozco mi aula? Por eso es importante. Dentro de la planificación o dentro de la enseñanza hay varios modelos, como por ejemplo el modelo DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que lo que busca es que nosotros cuando diseñemos las estrategias para poder enseñar, pensemos o consideremos que a quien le vamos a enseñar tiene sí o sí, tiene una necesidad o tiene una diferencia individual. Bajo esta premisa, ¿ok? Bajo esta premisa se buscan estos métodos que sean mucho más didácticos y sobre todo que sean mucho más efectivos. Luego, en el proceso de enseñanza es que todas las actividades que tú has diseñado, que tú has planificado, pues se ejecuten, ¿cierto? Se ejecuten. Y luego que evalúes todo esto que has enseñado, todo lo que planificaste, todo lo que ejecutaste, lo evalúes. ¿Para qué? Para medir si es que tu estudiante alcanzó o no el objetivo. Cierto, es correcto, Luis Miguel. Primero, para mí es el paso importante, pero recuerden que cuando uno está haciendo la planificación, lo haces antes de que lleguen tus alumnos. Por eso es que el diseño universal de aprendizaje nos dice, ¿no? Diseña no pensando que todos saben, diseña pensando que todos necesitan aprender, porque esa es la función del enseñar al final, ¿no? Entonces, también que el DUA está basado también en lo que es los conceptos de las neurociencias, ¿ok? Entonces, como en este diseño o esta forma de planificar, ¿no? Lo que te pide o lo que tienes en mira es esta variabilidad de los estudiantes. Entonces, aquí lo que se busca es optimizar todos los recursos que tienes y buscar mejorar la enseñanza, ¿ok? Y sobre todo es que desde el inicio la enseñanza debe ser flexible, ¿ok? Desde el inicio. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que son
el desarrollo cognitivo. Muy bien. Lo cognitivo tiene que ver con estas habilidades, ¿ya? Habilidades mentales y sobre todo procesos en los que son individuales, ¿ok? Estos procesos que son individuales permiten, ¿no?, que el pensamiento de una persona cambie y que justamente a lo largo de la vida de esta persona, estas funciones o esta parte cognitiva se va a ir volviendo mucho más atractiva, mucho más activa incluso, ¿ya? Entonces, las funciones cognitivas tienen que ver con la forma en cómo la persona, cómo nosotros percibimos, cómo pensamos, cómo comprendemos y cómo resolvemos problemas. Por eso, parte de las principales funciones cognitivas, les he puesto allí, ¿no?, están la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Son 4 funciones cognitivas o habilidades centrales, si les quieren llamar así, que se van a desarrollar desde el nacimiento del bebé, ¿ok? Y lo primero es la atención, que es esta capacidad de poder atender los estímulos que podamos tener del entorno para poder realizar tareas específicas, ¿ok? Esto es lo principal. Si un niño, mientras va creciendo, un bebé, no presta atención, no aprende, ¿ok? Entonces, lo principal es generar o desarrollar esta habilidad que es la atención. Ya luego de eso, se desarrolla la memoria, se va desarrollando el pensamiento, que tiene que ver con el razonamiento, con la materialización de conceptos. Cuando se genera el pensamiento también se forma o se crean, ¿no?, habilidades de resolución de problemas, por ejemplo, de toma de decisiones, ¿ok? Porque piensas, te vuelves un poco más creativo para poder resolver situaciones, ¿ah? Y la otra habilidad es el lenguaje, que, como dice Chomsky, el lenguaje es innato del ser humano, ¿ok? Pero este lenguaje, que es una forma en cómo se comunican, ¿ya? Es el sistema de comunicación y, sobre todo, el lenguaje es lo principal, es esencial para el desarrollo del pensamiento y de la interacción social, ¿ya? Y voy a explicarles lo que es el concepto del desarrollo socioemocional, porque yo hago bastante incidencia en este aspecto. No es que solo sea importante el generar la atención, no es que solo sea importante el enseñarles, el que vayan adquiriendo conocimiento, sino que es importante que dentro de este entorno en el que el niño va adquiriendo el conocimiento, también vaya desarrollando habilidades que le permitan vivir en comunidad, que le permitan convivir con otras personas. Y aquí tiene que ver el desarrollo socioemocional, ¿no? Entonces, el desarrollar las habilidades socioemocionales tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de interactuar favorablemente con otro, ¿ok? De ir formando relaciones significativas, de entender, de desarrollar, por ejemplo, empatía, de poder entender a las personas que están en su entorno, ¿ok? Entonces, ese es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque sobre todo el entender a las personas y a su entorno le permite que vaya entendiendo su propio mundo emocional, pero también el de las otras personas. Y esto es crucial, ¿ok? Crucial para el bienestar general. No sé si ustedes alguna vez, bueno, los que están en Perú, hace un tiempo ya, me parece que fue para julio, no sé si recuerdan esta noticia, fue de un empresario de Lima que había estado bebiendo en un restaurante y se había molestado porque le habían negado algo y el señor salió del restaurante y estrelló su carro, un Lexus creo que era, un carro carísimo, y lo estrelló sin asco, sin miramientos, lo estrelló en el restaurante, ¿no? La intención era atentar contra las personas con las cuales había tenido dificultades. Miren, una persona empresaria
económicamente, digámosle así, cubierta, ¿no? Intelectualmente tenía unos estudios de posgrado bastante reconocibles en universidades muy reconocidas. Entonces, era una persona que llegaba, que dirigía a otras. Pero miren, en ese momento, ¿cómo fue el manejo de sus emociones? Por eso es el comprender y gestionar tu propio mundo emocional, ¿no? Le impidió que él pudiera adaptarse a la situación, a las circunstancias en las que estaba. Y a esto sumado el consumo del alcohol, porque el señor estaba alcoholizado, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es desarrollar esta parte emocional? Porque cuando nosotros ya llegamos a nuestra etapa adulta, es donde tenemos que lidiar con todo tipo de personas. Y aquí un adulto que haga un berrinche como un niño, pues no se ve, no es que no se vea, sino que es difícil de convivir con ellos, ¿verdad? Es difícil de convivir con ellos. Muy bien. Entonces, ahora que hemos visto ya estos cuatro conceptos, ¿listo? Vamos a ver por qué es importante, ¿ok?, la psicología educativa en el trabajo del docente. El docente, si bien es cierto, tiene estas herramientas pedagógicas, ¿ok? Es formado para poder enseñar, para poder tener un bagaje así de estrategias para el aprendizaje y la enseñanza. Pero hay algo que es importante tener en cuenta aquí, que es al entender o comprender cómo los alumnos aprenden, ¿ok? Permite que esta parte, que es ya pedagógico, pueda ser mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿ok? Y sobre todo mucho más significativa. Y es aquí donde la psicología educativa proporciona estas herramientas, estos conocimientos fundamentales para que el docente potencie sus habilidades, ¿ok? No es que el docente no lo pueda hacer, sí, pero potencia sus habilidades. Bien, no hay comentarios todavía. Para que el docente también pueda aplicar sus principios psicológicos, ¿ok? Pueda desarrollar estrategias que se vayan ajustando sobre todo a las necesidades y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay algo que les comentaba de la experiencia hace un ratito. Entonces, hay algo que en las escuelas, este año al menos, en las que yo participo, con las que trabajo, han implementado, ¿no? Que es el enseñar métodos de estudio. Algo que no lo hacían años atrás. Y ya estamos cerquita de terminar el año escolar. Y cuando se ha hecho esta evaluación, hace una semana más, en el colegio en el que estoy, entregaban libretas. No, decía la maestra, el enseñarlos o el que los chicos entiendan cómo aprender ha mejorado, ¿ya? Ha impactado de manera positiva. Los chicos pueden defender un debate, pueden aprenderse temas de un día para otro, ¿no? Están en una capacidad que de repente si los comparamos con chicos de secundaria, están al mismo nivel, hablando de niños de quinto y de sexto grado, ¿no? Entonces, el diseñar estas estrategias utilizando estos principios psicológicos va a permitir que el aprendizaje, claro, que los procesos de enseñanza y sobre todo el aprendizaje se potencie, ¿ok? Motivamos, generamos participación dentro de los estudiantes, atendemos la diversidad de los estudiantes, ¿ok? Y sobre todo, el que el docente entienda, digamos así, que entienda el sustento de lo que hace, le permite que tenga también mucha más confianza, ¿ok? Mucha más confianza en que el trabajo que está haciendo va por buen camino. Entonces, por eso les ponía aquí que en el aporte que hace el docente, el psicólogo, el docente, le permite comprender quién es el alumno, ¿no? Le permite adaptar las estrategias, la metodología que ella tiene o que él tiene, la adapta a la necesidad del alumno. Proporciona,
¿ok? Proporciona herramientas, proporciona espacios en los que motive a los estudiantes, ¿no? Promueve la participación de los estudiantes en el contexto educativo. Y esto implica que las experiencias tengan mucho más significancia, ¿ya? Que las experiencias sean mucho más atractivas o gratificantes para el estudiante. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores, señoras, señoritas, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Comentarios, dudas? ¿No? Vamos bien, entonces. Sí me estoy dejando entender. Gracias, Luis. Muy bien. Listo. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros los psicólogos dentro de las instituciones educativas o dentro del marco educativo? ¿Ok? Porque el psicólogo educativo no solamente está en las escuelas, también está en universidades, ¿ok? También está en centros de capacitación, también está en empresas, ¿no? En el área de recursos, en las áreas de capacitaciones. Entonces, miren cuán amplio es el bagaje o cuán amplia es el marco de acción de un psicólogo, ¿ok? Pero sobre todo dentro de los contextos educativos, el rol del psicólogo busca el éxito del estudiante. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué significa para ustedes el éxito? A ver, coméntenme. Para ustedes, ¿qué es el éxito? Que no desapruebe, que saque buenas notas, que pase el año, no importa ahí rozando las notas. ¿Qué es el éxito del estudiante? Que mi chico que tiene dificultades de aprendizaje logre desarrollar habilidades básicas. ¿Qué es el éxito? Y les hago esta pregunta porque es importante entender la expectativa, ¿ok? Es importante entender la expectativa. Entonces, el psicólogo se va a dedicar a comprender y a entender cuáles son estos procesos que van a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ¿ok? Lo que busca el psicólogo es que el estudiante tenga éxito. ¿Éxito en qué? Éxito dentro de su necesidad, ¿ok? Es que logre aprender feliz. Ya, me agrada esto, pero a veces no importa si es feliz o infeliz, lo importante es que tenga buenas notas, porque a veces medimos así, ¿cierto? La semana pasada fue la entrega de libretas, por ejemplo, de un colegio, ¿no? Y cuando estaba esperando, ¿no? Que los papitos entraran, decía, uy, ya, ¿cómo irá a salir mi chiquito? Decía, mi niña. Dice, no, ya yo vengo, ya sé que me van a decir, no me ha parecido, ya casi termina el año, ¿no? Y los padres, pues, miran el éxito con las notas, con la boleta de notas, ¿cierto? Y a mí me encantaba la forma en cómo la maestra decía, ¿no? Decía, lo que ustedes ven allí es un papel que no plasma el esfuerzo que tienen sus hijos y sobre todo el esfuerzo que hacen ustedes. Así que esa nota no es solo del hijo, esa nota también es de ustedes. Y ustedes evaluarán si esa letra corresponde al trabajo que se hace en casa. Porque el trabajo es a la par, en casa y en la escuela, ¿no? Entonces, el éxito del estudiante tiene que ver con lo que tiene que cubrir el estudiante, ¿ok? Lo que tiene que desarrollar el estudiante. De eso depende el éxito. Por eso, para mí es importante, para mí como persona es importante enseñarle a los chicos que
la nota no te hace ni más inteligente ni menos inteligente. La nota es el resumen, es como el producto final del esfuerzo que tú vas mostrando a lo largo de tu año escolar. Entonces, cuando, mire, yo saqué B, no soy burrito o no soy inteligente, yo le digo, ok, te esforzaste, hiciste tus tareas a tiempo, le dedicaste tiempo necesario. No, entonces, ¿eres burrito o no le estás dedicando el tiempo que corresponde? No le estás poniendo el ahínco, no le estás poniendo la atención necesaria, no te estás organizando de manera adecuada para estudiar. Ah, sí, Miss, es eso, ¿no? Okay. Entonces, eso, enseñarles, como dice Ceci, ¿no? Sentirse feliz con lo que logramos, pero sobre todo es darle valor a eso que estoy haciendo. O sea, eso que yo estoy haciendo, ese resultado, cuando yo veo la boleta de notas, pero eso me lleva a donde quiero estar o eso lleva a mis hijos a donde quiero que estén. Entonces, por eso hago mucho hincapié en el éxito. No es que en el colegio hagamos maravillas para que los chicos estudien, es también qué hacen ellos, cómo los apoyamos nosotros, cómo organizamos las actividades para que ellos puedan, ¿ok? Puedan corresponder al esfuerzo que hacemos en la escuela. Entonces, el psicólogo educativo lo que busca es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su potencial, sobre todo a aquellos que tienen estas dificultades. Miren, pongámoslo así como una escalera de 3 peldaños. La segunda, ¿ya? La del medio es el promedio. Los chicos que responden, que participan, que obtienen calificaciones promedio superior. Tienes los chicos que están en el primer escalón, que serían los que tienen dificultades. A ellos no les buscamos que tengan buenas notas, sino que vayan desarrollando estas habilidades cognitivas que les hablé al principio. La atención, la memoria, el lenguaje, ¿cierto? Que les vamos exigiendo, les vamos orientando, vamos trabajando para que lleguen al segundo peldaño. Y luego tenemos el peldaño de arriba, el tercero. Esos son los chicos que están ya muy por encima de las habilidades de sus pares, ¿cierto? Y con ellos también tengo que hacer un trabajo excepcional, porque no es solo apoyar al que tiene las dificultades, sino también a quien demuestra que tiene mayor potencial. Porque si yo no estimulo ese potencial, se viene abajo. ¿Okay? Entonces, en la educación, miren, tenemos que atender a los que están bien avantes, a los que están en promedio y están en logro para llegar a bien avantes, y los que están debajo de lo esperado, debajo del promedio. ¿Ok? Y lo que buscamos es que lleguen a su máximo potencial. Yo no digo que lleguen a estar en el tercer peldaño, que lleguen a su máximo potencial. Entonces, ese es el rol del psicólogo educativo. ¿Ah? Eso es lo que se busca. Bueno, esto es un poquito de lo que les he estado conversando ahorita. ¿Ok? Entonces, maestro, psicólogos, todo lo que es personal que trabaja dentro de las instituciones educativas, su propósito es que, o debería ser, que el estudiante aprenda, que el estudiante construya conocimiento, que el estudiante desarrolle a la par que construye conocimiento, desarrolla habilidades. ¿Ok? Aprenda a lograr cumplir una meta de manera en la que pueda poner. Sí, correcto, Brenda, me gusta. Y es que es así. Ahora, dentro de todas estas estrategias, dentro de todo este objetivo que tenemos, que es que el estudiante aprenda, ¿ok? Y que para llegar a ese aprendizaje vaya desarrollando habilidades que les permitan conocerse a sí mismo, que le permitan vivir en comunidad, que le permitan ir desarrollando habilidades socioemocionales para poder vivir en comunidad. Hay unos enfoques, ¿ok? Que son los enfoques contemporáneos que se utilizan mucho para que el aprendizaje sea, digámoslo así, que sea más atractivo, ¿ok? Como es el estudiante que va construyendo, lo que buscamos nosotros es hacer los temas más interesantes para que ellos puedan aprender. Ahora, una vez que lo aprenden,
es cómo lo ponen en práctica. Y eso es el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Por ejemplo, ya, estudiamos, no sé, economía circular, ¿ok? En secundaria. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Y de dónde saco ejemplos? ¿Qué hago? ¿Cómo veo esto, no? En la escuela la semana pasada, por ejemplo, expusieron acerca de, hubo una feria de ciencias, ¿no? Y habían invitado a los señores de Hidrandina y toda la ciencia fue en base al uso de energía, generación de energía, fuentes de energía, consumo de energía, riesgos en la energía y varios. Todo giraba en torno a la energía, ¿no? A un grupo que le había tocado hablar de como consumidor final, ¿no? Digamos así que era todo un proceso, iban explicando todo el proceso y ellos eran los que hablaban del consumidor final. Entonces, el saber cómo es o cómo se produce energía y cómo llega la energía a nuestras casas es algo que a muchos de nosotros ni nos interesa. Lo suficiente es que yo llegue, encienda mi luz, tenga para mi internet, tenga mi lucecita para hacer mis cosas y se acabó, ¿cierto? Pero alguno de nosotros dirá, ¿y cómo funciona la luz en realidad? ¿Por qué es que me pasa corriente? ¿O por qué es que tengo que cuidar que pase corriente de los niños? ¿O cómo se hace? ¿O cómo actuar ante las descargas eléctricas? Y y O sea, son cosas que a nosotros quizás no nos interesan porque no es de nuestro diario, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos lo que pide es que todos estos conocimientos que van adquiriendo los puedan llevar, ¿ok? Los puedan llevar justamente a tu diario. ¿Ok? Que los puedas entender en tu cotidianidad. ¿Para qué? Para que se haga significante. ¿Listo? Y por eso es no solamente que se quede en teoría, sino que se lleve a la práctica. Este aprendizaje colaborativo y de tecnología educativa es también una parte, o digamos así que se desglosa de lo que son los aprendizajes basados por proyectos o basados en juegos, ¿ya? O la neurociencia, la neuroeducación, perdón. ¿Por qué? Porque utiliza mucho el poder conversar con otros, el poder explicar los conocimientos que tú tienes, escuchar de otros y actualizar y construir nuevamente esquemas acerca de ese tema, ¿no? Yo les platico de esto porque justo a los niñitos que exponían les digo, mira, había cosas que ni sabía. Y les digo, en mi vida yo estaba completamente creída que la luz era igual para todos. Y me dice, no, hay categorizaciones, hay tipos de energía por las zonas, dependiendo del uso de la energía, también se solicita, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo llegué a mi casa, ya había luz y era algo que no me afecta, si es que nunca se va, así que es algo que no me interesaba aprender, ¿no? Y la forma en cómo lo explican y este aprendizaje colaborativo, el hablar acerca del tema, el irte contando, el ir plasmando tus ideas o tus dudas, permite que tú vayas desarrollando o que vayas construyendo nuevo conocimiento, ¿ok? Que crees conocimiento, que crees información también. Entonces, todos estos enfoques lo que buscan en realidad es que el estudiante pueda entender o que nosotros las personas podamos entender el porqué de las cosas y para qué me va a servir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la pedagogía inclusiva, ¿no? Que no es solamente que busque, ¿no? Incluir a los estudiantes de repente que tengan ciertas dificultades, sino que justamente no se le niegue, voy a agrandarlo un poquito aquí, que justamente no se le niegue al estudiante este derecho y que cumplamos el objetivo del enseñar, cumplamos el objetivo con el estudiante, ¿no? Muchas veces al estudiante que tiene alguna diferencia individual o de repente está dentro de las categorías de necesidades educativas especiales, lo que se hace es abrirles la puerta de la escuela, inscribirlos, pero
no se hace más por permitir o por ayudar que este estudiante pueda desarrollar competencias, pueda desarrollar habilidades, pueda adquirir conocimiento. Entonces, la pedagogía inclusiva lo que busca es que se adapten estas diversidad, que se adapten estos temas, ¿no? Al nivel educativo o al nivel competencial de la persona, ¿ok? Entonces, considerando esta necesidad individual, yo lo que debo buscar como docente es proporcionarle el ambiente que le procura al estudiante el aprendizaje. Ese es mi trabajo, ¿no? Ese es como docente. Entonces, de toda mi experiencia, de todo el bagaje, de todas las herramientas que tengo que buscar qué se adapta para ese niño. Ahora, Jessica, o sea, tampoco es así de bonito y de fácil. No, no lo es. Yo sé. Yo sé cuánto cuesta y yo sé cuánto, digamos así, cuánto trabajo da el formar o el enseñar de manera inclusiva, ¿ok? Por eso es que en muchas de las escuelas están, digámoslo así, sobrepoblados de estudiantes con necesidades individuales o con necesidades educativas especiales, pero no tenemos la capacidad o no tenemos los recursos para poder atender estas necesidades. Y esto tiene que ver con la formación que nosotros tenemos también, ¿ya? Porque la pedagogía inclusiva lo que busca es adaptar todo lo que nosotros hacemos, adaptarlo a la necesidad del estudiante, ¿ok? Pero eso implica recursos, eso implica tiempo, eso implica compromiso y respuesta también de la familia y de la escuela. Y que en muchas de las ocasiones estamos solos en esto, ¿cierto? Estamos solos. Sola la familia porque en la escuela no hay apoyo o solo la escuela porque en la familia no hay apoyo. Cuando se encuentra el apoyo por ambas partes, estos estudiantes logran el éxito. ¿Ok? Ya les hablaba del éxito. El éxito va en correspondencia a la necesidad que requiere cubrir la persona. ¿Listo? Y aquí para esto se utilizan, pues, los conceptos o se utilizan los conocimientos de la neuroeducación, ¿no? Que es el que las actividades que se diseñen, pues, busquen involucrar todos los sentidos, que sean musicales, que sean visuales, ¿no? Para poder reforzar estos conceptos. Entonces, la neurociencia, ¿qué es lo que dice, no? La comprensión del cerebro es sensorial, es decir, que la información se procesa de manera sensorial. Y mientras más sensorial sea, más significativa es. ¿Ok? Mejora la retención y la comprensión. Es más fácil que tenga, que tú lo percibas, que tú lo sientas, que tú lo huelas, que tú lo palpes, que tú lo experimentes, a que te lo cuente. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la neuroeducación. El poder hacer las experiencias mucho más sensoriales y atractivas y por ende mucho más significativas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Han escuchado alguna vez del aprendizaje basado en juegos? ¿Han usado alguna vez? Gracias, Luis. Gracias, Angeli. ¿Han usado alguna vez juegos para poder enseñar? ¿No? Ok. Estamos con tiempito. Mientras les voy explicando, voy a ir buscando un videíto, ¿ya? Para verlo en un ratito. Videos.
Que pase este. Yo soy Rolex el Pedagogo y bienvenidos a un video nuevo de este canal. El tema del día de hoy me emociona bastante porque es algo que está de moda, al igual que otro término que se llama gamificación, pero hoy vamos a hablar especialmente del aprendizaje basado en juego, y de hecho no está de más que hagamos la distinción entre este y la gamificación. Vamos a checar sus características, qué es, algunos conceptos clave, pero lo más importante es que también les voy a compartir algunos ejemplos de juegos que ya existen, pero que solo se pueden adaptar, dependiendo del área que se trabaje: matemáticas, español, geografía, historia, educación física, etcétera, etcétera, etcétera. No está de más recordarles que me sigan en mis redes sociales, que todas las van a encontrar aquí abajito. Dejen su like, su comentario, suscríbanse a Pedagogía MX, y ahora sí vamos a iniciar con el aprendizaje basado en juegos. El juego en sí mismo se caracteriza por ser una actividad retadora, entretenida, motivadora, competitiva, intelectual y físicamente demandante. En ocasiones hay recompensas o castigos, pero su propósito principal es divertirse. El aprendizaje basado en juegos, como su nombre lo dice, es una propuesta didáctica que trata sobre la aplicación de juegos en contextos escolares con fines educativos. Una de sus premisas es que el juego, al ser una actividad entretenida y motivante, permite focalizar la atención. Esto se aprovecha para incluir contenidos escolares y así lograr un aprendizaje implícito. Se pueden utilizar diferentes tipos de juego, ya sean de mesa, virtuales o los que involucran movimientos físicos. Incluso se puede crear uno nuevo, pero lo más importante de todo es la adaptación de contenidos para buscar el aprendizaje. Una ventaja es que no solo genera el aprendizaje de la información, también desarrolla otras habilidades como la interacción social, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento divergente, entre otros. En el salón de clases se emplean como recurso, estrategia o alternativa, pero no es de uso diario. También hay que tener en cuenta la edad de los alumnos, ya que entre más chicos sean, más llaman su atención. De hecho, se pueden utilizar con alumnos desde preescolar hasta licenciatura, con su respectiva adaptación. Voy a pararlo allí. Muy bien. Cuando nosotros empezamos hoy día la clase, podríamos decir que fue ABJ, fue un jueguito. ¿Les gustó el jueguito? ¿Los hizo pensar? ¿Los frustró? ¿Los alegró cuando lo lograron? Sí, ¿verdad? ¿Ven? Podemos utilizar esto para poder generar dentro de la clase o dentro del estudiante, ¿ok? Ay, perdón, por acá. Dentro del estudiante, el impacto que buscamos, ¿ok? El ABJ utiliza el juego para motivar. Muchas veces, ¿ok? Muchas veces hemos olvidado que el juego es la estrategia, digamos así, inherente del ser humano para aprender. Y pensamos que el estudiar está peleado con el jugar. ¿Okay? El aprender, sobre todo, está peleado con el jugar. Cuando en realidad el aprendizaje basado en juegos y la gamificación son una de las estrategias o son uno de los enfoques que ayudan mucho a comprometer a los estudiantes, sobre todo cuando yo tengo un aula muy diversa. ¿Okay? Sobre todo cuando yo tengo un aula, por ejemplo, un aula que es muy movida, un aula que tiene muchos roces por la convivencia, ¿ok? Lo principal, ¿ok? Lo principal del juego es que tiene que estar dirigido, o sea, debe tener un enfoque, debe buscar un propósito. No es que yo saco un juego y toma, juega, ¿no? Debe haber un propósito, o sea, el enfoque se basa, ¿no? En una lección, una tarea. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces ahora yo he visto a maestros que utilizan mucho la base 10. ¿Conocen base 10? ¿Han escuchado de base 10? Así. ¿Sí? ¿Para qué la usan base 10? Para enseñar operaciones básicas, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, división. Antes te decían,
Suma 13 más 5 y te decían 13 en tu cabecita, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cierto? 14 en tu cabecita. Pero ahora los chicos dicen, ¿cómo van a estar 14 en mi cabecita? ¿No? Utilizan, por ejemplo, el ábaco para poder enseñar matemáticas, para hacerlo mucho más tangible. O sea, las matemáticas no están en tu cabeza. Las matemáticas son como las letras, las puedes ver, las puedes representar, las puedes dibujar, ¿no? Es como, por ejemplo, enseñarle áreas a los estudiantes, ¿no? Y te dicen, área del triángulo, base por altura sobre 2. ¿Pero por qué eso por sobre 2? Ok, pones un cuadrado, les pones dos triangulitos, juntan un cuadrado. La base del área del triángulo, lado al cuadrado, ¿cierto? Perdón, base por altura es área del cuadrado. El perímetro es lado del cuadrado. Entonces, al estudiante, cuando lo haces pensar, cuando le plasmas, cuando haces jugar, ¿no? Estos conceptos que son un poco más tediosos o difíciles de entender, se hacen mucho más natural. Entonces, es aquí donde funciona, el aprendizaje basado en, ya la aceptaron, el aprendizaje basado en juegos, por ejemplo. ¿Ok? Usas el juego para introducir un tema que es de repente un poco tedioso, cansado, pero sobre todo que usas esta estrategia para desarrollar el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos también. Entonces, todos van de la mano. Lo que busca este tipo de aprendizaje es que sea un aprendizaje personalizado, pongámoslo así. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje basado en juegos tiene que ver también con estas teorías que vamos a ver ahorita. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el ABJ, ¿no? Y enseñar no solamente clases, ya les mando el link para que ustedes terminen de ver el video, ¿ya? Y no solo enseñar clases. Yo, por ejemplo, lo utilizo para cuando tengo que hacer intervenciones, o sea, dentro de mi área clínica, ¿ya? El juego es la herramienta por excelencia que permite que nosotros vayamos interactuando con el estudiante y sobre todo que tenga un propósito, ¿ok? Que tenga un propósito. Y ustedes terminan de ver el videito. Miren, en las teorías del aprendizaje, ¿ok? Voy a hablarles de 4, ya en la siguiente sesión vamos a desarrollar una más, que es el humanismo, ¿ya? Que es una corriente, que si bien es cierto, no se considera dentro del aprendizaje, pero está relacionado, tiene que ver con la parte socioemocional, que impacta en el desarrollo del aprendizaje. Es decir, un niño desmotivado, cansado, asustado, con miedo, con ansiedad, ¿puede aprender? No, ¿cierto? Porque la parte emocional también afecta su capacidad. Entonces, por eso es importante también considerarla. Pero dentro de lo que son las teorías principales del aprendizaje, el conductismo, ¿ya? El conductismo explica, por ejemplo, esto de la gamificación, ¿no? El conductismo se basa en la idea de que el aprendizaje se va a producir a través de estímulos y respuestas, ¿ok? Asociamos estímulos y asociamos a las respuestas. Entonces, si nosotros aplicáramos o supiéramos las bases del conductismo, podríamos aplicarlo en el aula para poder reforzar comportamientos de manera positiva, para poder fomentar la modificación de conducta, para poder utilizar estos reforzadores como son los premios y los castigos de manera mucho más adecuada. En vez de castigar más, premiar más cuando logra algo que castigar más cuando no lo logra. ¿Ok? Entonces, el conductismo lo podemos utilizar dentro del aula para reforzar comportamientos positivos. También lo podemos utilizar para extinguir comportamientos disruptivos, para desarrollar hábitos, para desarrollar rutinas y para enseñar habilidades a través de la instrucción directa, por ejemplo, ¿no? El cognitivismo, como lo que se encarga de ver son estos procesos mentales, ¿ok? Procesos que ustedes ni yo no los podemos ver,
pero sí los podemos notar a través de la conducta, ¿ok? El cognitivismo, entonces, son procesos que intervienen en el aprendizaje, por ejemplo, la atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, ¿ok? Entonces, cuando hay pensamiento, hay otras habilidades que se desarrollan, toma de decisiones, se desarrolla, por ejemplo, la creatividad, se desarrolla la resolución de problemas, se desarrollan las habilidades comunicativas. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros vayamos promoviendo el pensamiento crítico? ¿Ok? Que vayamos promoviendo que los estudiantes puedan resolver problemas. Hoy escuchaba la clase de una colega y decía, ¿no? La experiencia que tenía. Me ha tocado tratar o trabajar con padres que no permiten que sus hijos hagan educación física, me dice, ¿no? Contaba. Decía, ¿y cuánto ha inhibido a estas estudiantes, ¿no? Me dice, mira, la niña tiene 11 años, es muy alta, pero se cae cuando corre, tiene dificultades para entender su lateralidad, derecha-izquierda, no puede jugar deportes porque sus reflejos no están, digamos así que le da miedo, ¿no? No puede afrontar, se rinde muy rápido, y decíamos, ¿no? ¿Cuánto ha afectado en realidad que esta persona no haya podido desarrollar estas habilidades de toma de decisiones, ¿no? Que son así. O sea, no me tengo que demorar un año para tomar una decisión. Y sobre todo se nota cuando tiene que aportar o cuando tiene que decidir algo en aula y no sabe no sabe qué decidir, ¿no? Si decide una opción, la otra opción puede ser la mejor, y si decide la opción B, la A puede ser la mejor, y a las finales pasa lo que nos dicen en la paradoja del burro. No decidiste nada y a las finales no obtienes ni A ni B, no sabes qué va a ocurrir. Y esto ocurre mucho con las personas, ¿no? O tienden a delegar a otras personas, o un adulto específicamente, en el caso de estudiantes, a un adulto que decida por ellos para evitar las complicaciones que deriva de. Entonces, todo esto hace que se imposibilite el crecimiento de las personas. Entonces, el permitir, ¿no?, que el estudiante promueva o promoverle el pensamiento crítico, que desarrolle estas habilidades de resolución de problemas, de toma de decisiones, de afrontamiento de conflictos, de la autorregulación, por ejemplo, va a permitir que ellos también vayan entendiendo de manera más profunda de repente algunos conceptos. ¿Ya? El constructivismo, sin embargo, sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que va a tener que relacionarse con otras personas, ¿ok? El constructivismo dice, el conocimiento viene propio, primero es de ti, a través de tus experiencias, a través de las exposiciones que hayas tenido, ¿no? Entonces, como tú solito construyes tu propio conocimiento a través de la interacción o a través de la exploración, entonces, esto va a servirte como base para cuando tengas que interactuar con otras personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo estos conceptos dentro del aula? Pues buscando o fomentando el aprendizaje participativo, ¿no? Lanzo un tema y comienzo a pedir opiniones, lluvia de ideas, de repente el empezar haciendo construcción de algo o mediante el juego para empezar a hacer la construcción de algún concepto o conocimiento, ¿no? Entonces, el constructivismo lo que busca es que el estudiante explore y el estudiante descubra conocimiento por sí mismo. Pero el adulto, el guía, o como dice Vygotsky, mediante el andamiaje, el adulto o el guía lo que va a hacer es generar o promover que el ambiente sea el propicio para que el estudiante construya su propio conocimiento. Ahora, esto es un poco complicado de implementar porque en aulas que son muy numerosas es difícil manejar esto, ¿ok?
Entonces, en aulas que son pocos niños, en aulas que son, digamos que todos están en el mismo nivel, se puede implementar, pero en aulas que son muy numerosas, hay ciertas restricciones o ciertas dificultades. Y el socioconstructivismo, ¿qué es lo que dice, no? La interacción social es el punto de aprendizaje. Para los socioconstructivistas, el aprendizaje en pares, en parejas y la colaboración fortalece el aprendizaje individual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto les permite que los chicos puedan compartir ideas, experiencias, puedan dar y recibir información, ¿no? Y hay un proceso como, por ejemplo, el de enseñar es volver a estudiar, dice, porque para enseñar tú ya has procesado toda la información, ya has sacado conclusiones, formado tus propios conceptos, relacionado con tu práctica o con tu convivencia, con tu diario. Entonces, el socioconstructivismo lo que busca es esto, que a través del aprendizaje colaborativo, las personas, ¿no?, vayan compartiendo ideas, vayan compartiendo experiencias y vayan fortaleciendo esos constructos individuales que ya tienen o que van formando a medida que van exponiéndose, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos estas teorías para que dentro de aula las podamos aplicar, ¿ok? Ya les decía, el conductismo nos permite que nosotros podamos utilizar reforzadores de manera mucho más saludable y que sobre todo este uso de reforzadores pueda fortalecer, ¿no?, el promover un aula saludable, el promover un aula segura, ¿ya? Un aula respetuosa. El cognitivismo, por ejemplo, yo una vez que entiendo quién está delante de mí, aprendiendo de mí, yo puedo utilizar estrategias que sean mucho más a medida para poder generar este aprendizaje, ¿ok? Para poder buscar desarrollar el potencial del estudiante. Y el constructivismo es ambientar, ¿no? Propiciar que los ambientes sean activos, que sean participativos, que cubran la necesidad del estudiante y solo acompañar en caso de que el estudiante lo requiera. Es decir, que el chico va a ir explorando solo, ¿ok? Sobre todo si ustedes se dan cuenta, el modelo Montessori está basado en este constructivismo. Entonces, el estudiante construye solo su conocimiento. Y el socioconstructivismo lo que nos dice es la forma en cómo interactúan, con quiénes interactúan, va a reforzar la forma en cómo aprenden. Hay tres teorías adicionales, hay dos, perdón, a la de teoría del constructivismo, que es la teoría del aprendizaje social y la teoría de la motivación, que la vamos a ver la siguiente semana, pero que ya les puse algo aquí para que ustedes vayan adentrándose, ¿ok? Vayan adentrándose. Nos quedan un par de minutitos y lo que voy a explicarles es, si nosotros queremos poner, si nosotros queremos poner en práctica, ¿ya?, o construir un tipo de aprendizaje en el aula, yo, por ejemplo, les pongo aquí sobre el tema de las plantas, ¿no? Mayormente, no es que no lo hagan, mayormente cuando se trabajan temas de ciencias naturales, sobre todo, los maestros diseñan en la clase de manera de aula abierta, es decir, salir del aula, explorar en el colegio, si es que tienen biohuerto o jardín, o hacen proyectos que sean mucho más significativos, que sean mucho más experimentales, más de experiencias también. Si en caso no se pudiera tener este tipo de recursos, entonces que los mismos estudiantes puedan generar sus huertitos o a través de sus maceteros, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos utilizar estos conceptos de las teorías que les he explicado ahorita para poder generar o para poder fomentar un ambiente en el que el estudiante, a través de su observación, ¿ok?, a través de su reflexión, a través de su interpretación, pueda responder, ¿no?, las preguntas con las cuales vamos a iniciar
la clase. Los saco al patio, los guío y les digo, observen esto, voy haciendo preguntas, regreso al aula y empiezo a animar a los estudiantes a compartir qué observaron, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, hace muchos años, ya salí hace bastante tiempito del colegio, que la maestra nos preguntó, ¿las plantas duermen? ¿No? ¿Las plantas duermen? Y yo, no, las plantas no duermen, ¿cómo van a dormir? No se echan, ¿no? Creo que tenía 7 años, 8 años. Y llego a mi casa y le pregunto a mi papá, papá, ¿las plantas duermen? Y mi papá me dijo, sí, las plantas duermen. Y yo no lograba entender cómo es que las plantas dormían. Y me dice, ya, de aquí en la noche te enseño. Teníamos en el jardín de la casa, teníamos una planta de guava o pacay. Y me decía, mira, vamos a ver cómo están las hojitas. Y las hojitas en las noches estaban más caíditas. Y en el día estaban más levantaditas. Estaban como planitas y en las noches estaban así como si se hubiera doblado la hojita así por el centro. Me decía, ¿ves que sí duermen? Emocionada me voy al colegio y le digo a la maestra, maestra, las plantas sí duermen. Mi papá ya me ha enseñado, ¿no? Entonces, es una clase que, por ejemplo, a mí me causó mucho impacto, mucha significancia, ¿no? Y todo fue de una pregunta tan simple, ¿no? ¿Cómo crees que se reproducen los plátanos? O de repente las sábilas, ¿no? O plantas que sean muy comunes a los chicos. ¿Cómo nacen cómo obtenemos manzanas? No sé, preguntas así en las que los chicos puedan ir respondiendo de manera aleatoria, de manera tándem o con lluvia de ideas, ¿ok? Esto permite que se pueda construir conocimiento a través de las palabras o a través de las experiencias de los propios niños. Y luego eso lo llevo a los conceptos ya mucho más científicos, ¿no? A conceptos claves. Por ejemplo, la fotosíntesis, la germinación, la polinización, de repente, la reproducción, ¿no? Entonces, ya a través de las experiencias de ellos voy explicando los conceptos de manera mucho más científica, ¿no? Y esto puede permitir, ¿no? Puede dar pie o puede permitir que los propios estudiantes puedan tener un proyecto de investigación. Compramos semillitas, ellos germinan y tienen que ir anotando cómo va germinando, ¿ok? Cómo va creciendo su plantita. Miren que esta experiencia que yo les he planteado aquí es una experiencia que hizo una maestra a unos niños de 3er grado de primaria. Les regaló lápices al iniciar la escuela y estos lápices tenían semillitas. Había visto, fue en la sierra ya, había visto estos lapicitos y ella como bienvenida les había dado un lápiz de regalo a sus estudiantes. Y les dijo pues que no lo botaran porque si se les gastaba que no lo botaran, que lo guardaran porque eso lo iban a utilizar. Entonces andaban con unos lapicitos así en sus cartucheras. Cuando llega la época en la que tienen que hacer esta clase, la maestra les pide llevar una macetita y enterrar su lapicito. Y comienza el trabajo de investigación. A las finales, todo ese proyecto que había hecho la maestra lo presenta en una feria allá en la sierra donde trabajaba, lo presenta como un proyecto en la Feria de Ciencias y le ganó uno de los primeros puestos, ¿no? Incluso se fue a la regional a participar con su proyecto y todo inició de unos lapicitos, imagínense. ¿No? Ella vio unos lapicitos con semillitas y le pareció gracioso el hacer esa actividad y, bueno, va viendo cómo va la actividad. Pero a veces las cosas empiezan así, ¿no? Fue un proyecto que a toda el aula le mereció ganar un concurso. Entonces, cuando nosotros buscamos experiencias o cuando buscamos situaciones que nos permitan incluir a todos los estudiantes, que nos permitan hacer que la clase sea bastante significativa y sobre todo como docentes, hacemos que este trabajo no sea una clase más, sino que sea un trabajo que te valga un reconocimiento. Es allí donde te das cuenta que realmente el proceso de enseñar, ¿ok?,
no es juego ni es cosa aburrida y tampoco es que vas a hacerlo así por ganar tu sueldo, sino que realmente te apasiona hacer eso y das mucho más de lo que realmente estás dispuesto a dar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en la clase de hoy hemos visto, ¿ok? Hemos visto conceptos básicos para entender qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, qué interviene dentro del proceso de aprendizaje, cuál es el rol que tiene el psicólogo, qué es importante entender y cómo es importante conocer a tu aula, conocer quiénes forman parte de tu salón. También cuán importante es que el docente pueda medir, ¿no? Que pueda evaluar si sus estrategias pedagógicas están surtiendo efectos, o sea, están cumpliendo con el objetivo. Y si no, que pueda reorganizarlas, que pueda evaluar otras estrategias. Y también, muy importante es entender las teorías, las principales teorías de aprendizaje, porque yo puedo adaptar esos conceptos a mi trabajo diario. Muy bien, entonces a partir de la siguiente clase vamos a ir desarrollando ya estas teorías y espero que nos sigan acompañando. ¿Sí? Más bien, me he pasado de tiempo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No se vayan a ir, por favor, para poder conversar un ratito con nuestra coordinadora para que nos den los últimos alcances. ¿Sí? Que tengan bonita noche. Nos estamos encontrando el día miércoles a las 8 de la noche. Que pasen buen martes.